luz está resplandeciendo sobre los rostros, cambiando su expresión. Has destinado este tiempo para salvación, para volver a las autoridades. Voy a pedirle que abra su Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 13. Tenemos el verso 1 y verso 2. ¿Trajimos Biblia, hermanos? Amén. Romanos capítulo 13, del verso 1 y verso 2. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Interesante. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Esta noche, hermanos, vamos a continuar con la segunda parte de lo que son la sujeción a las autoridades. Quisiéramos comenzar con la parte de la obediencia en la iglesia. ¿Estamos? La página 70. Amén. Amén. La obediencia en la iglesia. Podemos decir que los dos elementos más esenciales y necesarios dentro de la iglesia y su misión en la tierra son alcanzar las almas para Cristo y la sujeción a las autoridades. Tenemos que subrayar esa parte. Son dos elementos, diríamos, los más esenciales, como está escrito aquí. Ninguno de estos dos funciona por sí solo. Estos dos elementos caminan de la mano. Por eso es importante que como líderes y pastores enseñemos y practiquemos lo que es la obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. No puedo pretender alcanzar las almas teniendo un corazón rebelde. No va a funcionar, porque no va a haber respaldo del Espíritu Santo, ¿verdad? Como tampoco solo tratar de o pretender que obedezco y someterme, pero no hacer la obra del ministerio. Contradice una cosa con la otra. Estas dos cosas funcionan. Una sin la otra no va a funcionar, no avanza. Muy importante entonces, alcanzar las almas para Cristo es la misión de la iglesia, pero sin la sujeción, sin la obediencia, no vamos a lograr el primer punto. Amén. Así es que el propósito nuestro esta noche es capacitarnos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de alcanzar las almas para Cristo. Y por eso se imparte esta clase de la obediencia. Porque para que tengamos el respaldo del Espíritu Santo, necesitamos obediencia. Recuérdese que usted y yo podemos aprendernos muchas cosas de memoria. Podamos incluso predicar de una manera elocuente, pero lo que necesitamos es presencia de Dios. Y para que haya presencia de Dios en nosotros necesitamos ser obedientes. Amén. Entonces son dos cosas muy importantes. Leemos, puesto que la gran comisión es el alcanzar las almas y hacer discípulos, además de entender que las autoridades son puestas y establecidas por Dios, como ya lo leímos en Romanos capítulo 13, verso 2. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación. Esta palabra es fuerte, como lo mencionábamos en la clase de la semana pasada. Parece ser que uno de los pecados que más ha acarreado la ira de Dios, y ya lo vamos a ver en unos ejemplos, no ha sido tanto el que una persona falló de una o de otra manera, sino que yo veo que la parte de la rebeldía, de la desobediencia, es una de las cosas que más desagrada a Dios, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el altivo, el que desobedece es un altivo, ¿verdad? No se somete. El altivo, dice la Biblia, que Dios lo mira de lejos. Queremos respaldo de Dios, necesitamos ser obedientes. Necesitamos ser, y cuando hablamos de ser obediente, hermano, yo he escuchado en alguna vez en el tiempo de ser cristiano, de estar en el ministerio, algunas personas que dicen, bueno, yo me sujeto a Dios y yo obedezco a Dios, no a los hombres, ¿verdad?
Y parece ser que estamos, porque ese espíritu de rebeldía o de desobediencia trae ceguera espiritual. Probablemente esa persona esté creyendo que está bien, pero para eso usted y yo estamos aquí esta noche, para aprender, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el que resiste a las autoridades puestas por Dios, a Dios está resistiendo, ¿verdad? Porque Dios nos ha delegado la responsabilidad para ponerle un orden a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Entonces, es muy importante este punto. Continuamos leyendo. Es de suma importancia entender que para Dios, en su perfecto propósito de establecer y formar la iglesia como canal de acercamiento disponible para los seres humanos hacia una relación personal con Él, no exige en sí un sinnúmero de sacrificios externos, sino la obediencia de corazón hacia Él. Tenemos primera de Samuel. Vamos a pedirle a nuestro hermano Josué a Barralaga que nos lo lea. Tenemos primera de Samuel 15:22. Amén. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oiga bien la palabra de Dios, hermano, porque a veces nosotros queremos sustituir la obediencia. Decimos, sí, es cierto, yo no me someto al líder, no me someto al supervisor. Sí, el pastor dice, yo no estoy muy de acuerdo en eso, pero me voy a meter unos 2 días de ayuno. Solo va a aguantar hambre, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces esto es muy importante porque a veces nosotros hacemos el evangelio más difícil porque lo queremos llevar a nuestra manera, ¿verdad? El evangelio no es carga, el evangelio es una bendición de Dios. Lo que sucede es que cuando nosotros queremos hacer esos cambios o sustituir, como en este caso, ¿verdad? Que Saúl desobedeció y el profeta Samuel lo confrontó. Y no solamente le dijo que es mejor la obediencia que el sacrificio, sino que la comparación que hace con la rebeldía es fuerte. Es como adivinación, es como idolatría. Note bien lo profundo y lo fuerte que es delante de Dios cuando nosotros somos desobedientes. ¿Verdad? Y aquí estamos hablando, hermanos, de obedecer dentro de la iglesia a los líderes establecidos, sin importar, este punto, hermanos, es interesante, sin importar que usted sepa más. Si usted sabe más, gloria a Dios que es su líder, ¿verdad? Y la pregunta sería, ¿por qué ese no está liderando si sabe más? ¿Verdad? Que tiene más responsabilidad, debería. Entonces, si hay un líder ahí que usted mira que le tiemblan sus pies para predicar al principio, se equivoca, tenga cuidado. Porque si se le ha delegado autoridad, hay algo sobre ese hombre, porque no hay autoridad, no hay responsabilidad sin autoridad. Si tiene una responsabilidad, hay un grado de autoridad, no solamente del supervisor o del pastor. Entonces muchas veces hay peticiones y esto, hermano, es amplio porque a veces hay peticiones, pero nosotros creemos que si menospreciamos al líder, menospreciamos al supervisor porque es nuevo, creemos que es cualquier cosa. No nos equivoquemos, Dios está viendo y Dios está escuchando. Entonces si queremos tener una relación con el Espíritu Santo, que Él nos escuche cuando le hablemos, esta es una área que necesitamos velar. Cuidado, no menosprecie ninguna autoridad. Si hay algo que usted pueda aportar en algún momento, tiene que hacerlo con humildad. Y hay cosas que hay que hacerlos incluso, porque, ¿por qué no? Un líder que vaya comenzando y se equivoca, para eso está el supervisor. O si hay un hermano más maduro, hay un momento para con amor hacerle ver, ora por él, pero con la intención correcta. Pero tengamos mucho cuidado, amén, de criticar a las autoridades que han sido puestas por Dios. Entonces, Saúl creía que al ofrecer sacrificios traía un montón de vacas por ahí. El Señor no necesita vacas, necesita obediencia, es lo que Él quiere. Dice que se complace más, se agrada más con la obediencia que con el sacrificio. Y no es que el sacrificio sea malo, dice que le agrada más. O sea que sí le agrada el sacrificio, hay que hacer sacrificio, hay que hacer ayuno, pero hay que asegurarnos que todo esto va acompañado de obediencia, ¿verdad? Porque si no, no va a haber un resultado. La iglesia y el cristiano cuenta con el mejor y mayor ejemplo de obediencia que haya podido existir, siendo este la persona de Jesucristo. Y vaya hermoso ejemplo tenemos en la tierra. Es por eso por lo que podemos decir que cuando un cristiano, un líder,
un pastor, un siervo de Dios, se encuentra lleno de Cristo, estará lleno. Hermano, y es que esa es una evidencia. Una persona que está llena de Cristo, es que no necesita esforzarse para someterse. Porque ese mismo espíritu que lleva adentro lo hace humilde, lo hace servicial. Entonces esta es la mejor evidencia. Y hay una lectura bíblica acerca de lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Filipenses capítulo 2, verso 15, verso 5 al 11. Vamos a pedirle a nuestro hermano Juan Reyes que nos lo lea. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, En la condición. se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ese versículo está enriquecido de lo que es obediencia. Y el llamado que el Espíritu Santo hace a través del apóstol Pablo es el siguiente. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y él tenía de qué gloriarse, hermano, y él podía, ¿verdad? Pero él fue obediente. Haya pues este sentir. ¿Habrá alguien que haya sabido más que el creador divino que era Jesucristo? No. Entonces, si tú y yo, por misericordia, tenemos alguna revelación o algo, tengamos cuidado. Hay ese sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Y luego comienza a hablar acerca de unos puntos muy importantes. Primero, dice la Biblia, este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿verdad? Y no está hablando tanto en el contexto de conocimiento, sino de sujeción, de cumplir la misión que el Padre le había dado, ¿verdad? Dice la palabra del Señor como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hay momentos que vamos a tener que humillarnos a nosotros mismos, hermanos, para agradar a Dios, no a los hombres, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A veces por someternos, por ser obedientes, hermanos, quizás vamos a tener que sufrir un poquito en alguna ocasión, pero hay recompensa de parte de Dios. Amén. Jesucristo se humilló, no escatimó el ser igual a Dios, ¿verdad? Y fue obediente hasta la muerte, a eso había venido y él cumplió el propósito. Por eso dice la Biblia que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros nos sometemos y entendemos el llamado de Dios, y aunque nos cueste o nos duele en alguna área, estamos dispuestos a obedecer, Dios te va a exaltar cuando sea tiempo. Amén. Él te va a exaltar. Así es que no nos preocupemos, yo tanto que me esfuerzo y yo trato de hacer lo mejor y no trabajes para los hombres. Trabaja para Jesús el que te llama. Sé obediente, hay que someternos a las autoridades. Me refiero a no trabajes para los hombres, es de que no te limite que alguien no te alabe o te felicite en algo. Hazlo en obediencia a nuestro Dios, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que el Padre le exaltó. Hay exaltación cuando hay obediencia. Amén. Ahora, vamos a página número 71, la rebeldía. La definición de rebeldía, vamos a subrayar, es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a las autoridades, la desobediencia de un orden o el incumplimiento de una obligación. Y si pudiéramos agregar más o querer hacer las cosas agregándole o quitándole de como se nos ha mandado hacer, también esa es desobediencia. Obedecer en parte equivale a desobediencia también, ¿verdad? Bueno, no voy a hacer todo lo que dijo el hermano Montes de Oca y la esposa, pero aunque sea la mitad voy a hacer. Sí. El enemigo es que usa esa táctica. Él pone un poquito de verdad a la mentira para engañar.
Pero nosotros no debemos de ser así. Tenemos que esforzarnos por hacer las cosas completamente. Entonces subrayamos esa parte. Bendito sea el nombre del Señor. Bíblicamente encontramos que la rebeldía en todo aspecto de la vida tiene su origen en Satanás. Desde ahí es para que prestemos atención, porque este es un espíritu. Y no estamos diciendo que alguien que desobedeció esté endemoniado, no, pero está siendo tentado. Y es peligroso que juegue con eso, ¿verdad? Porque su origen, el origen de la rebeldía es algo que viene de Satanás. Mucho tiempo antes de la creación del hombre y del mundo, nosotros nos damos de cuenta que comenzó la rebeldía. Tenemos dos citas bíblicas muy importantes y yo quisiera que las leyéramos en esta preciosa hora. Quisiéramos pedirle a nuestra hermana Jessica Quiroz, tenemos Ezequiel 28 del 12 al 16. Si nos lo pudiera leer, hermana Jessica. Amén. La palabra de Dios se le habla al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, llena de sabiduría y acabado de hermosura en Edén. En el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa, era tu vestido. Corolina, topacio, jaspe, crisólito, berillo y onice, de zafiro, Carbunclo. esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Wow. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te Paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contracciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Amén. Hermana Stephanie Reyes, ¿de quién está hablando la palabra del Señor ahí? ¿No? Hermano Rodolfo. ¿Del diablo? ¿Qué piensa usted, hermano Jonathan? A Satanás, sí. A Satanás. Pero mire cómo comienza diciendo, hijo de hombre, levántate y endecha sobre el rey de Tiro y di, así ha dicho Jehová el Señor. Yo estuve buscando un poco acerca de esto, como, ¿es para el rey de Tiro o es para Satanás? ¿Verdad? ¿Usted ya había leído antes ese versículo? ¿No? ¿Quién dijo amén? Amén. ¿Tiene algo que pudiera aportarnos, hermano Leonel? ¿Por qué comienza diciendo, hijo de hombre, levántate y endecha contra el rey de Tiro? Y dile, así ha dicho Jehová, y luego está hablando de Satanás. Bueno, si es que hay, ¿verdad? Estamos aquí para... En mi conocimiento sobre este pasaje es relacionado a que Satanás se entrevistaba de una actualidad en el mundo. En ese caso, el rey de Tiro era el más poderoso, porque si no el más poderoso que había sobre la faz de la tierra. Entonces, dio lugar a Satanás, ese personaje, a causa de su poderío que tenía. Satanás entró en su vida y actuaba con las mismas semejanzas de maldad que Satanás. Era como, por decirlo, un anticristo o alguien que peleaba contra Dios, contra el pueblo de Israel. Amén. ¿Alguien más que tenga algo que aportar con ese punto? Sí, esa es la interpretación, hermanos, que se ha dado. Cuando uno busca en los diccionarios, la interpretación que uno encuentra en los comentarios bíblicos también es eso, que hablándole al gobernador de esa nación, que en este caso era Satanás, ¿verdad? Y Dios, la palabra del Señor viene y le dice, hijo de hombre, levántate y endecha sobre el rey de Tiro. Había un hombre reinando en Tiro, pero el que gobernaba ahí, ¿verdad? Sobre ese hombre y sobre ese reino, era el personaje del cual estamos hablando ahora. Gracias, hermano Leonel.
Dice, hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro. Voy a repasar un poquito esto, hermano, para que vea cuando Dios creó a este querubín. Lo hizo acabado en hermosura. Es que lo que Dios hace, lo hace bueno y hermoso. Mírenos pues, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos la imagen de Dios. Claro que sí. Es que algunos hermanos dudaron. Hermanos, yo leí esta mañana esto y lo he leído otra vez y a mí me dan ganas de volverlo a leer porque digo, se usaron las mejores piedras preciosas, los mejores instrumentos de música se prepararon para el día que este querubín fue creado. O sea que para el Señor esto era algo preciosísimo, era algo grande y en realidad lo fue. Porque dice la palabra del Señor, tú eras el sello perfecto, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornalina, topacio, jaspe, crisíloto, benilo, onice, de zafiro, carbunclo, esmeraldas y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Estamos hablando de alrededor del trono, hermano. Te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones, hasta que se llenó de orgullo. Hasta que empezó a decir, yo no sé si fue nuestro hermano Víctor o alguien mencionó en algún lugar, no sé si en la clase o en una conversación que tuvimos, pero alguien dijo acerca de un evangelista que Dios lo estaba usando en milagros poderosamente, pero que estaba con parálisis y el que lo había instruido, parece que así fue, no sé quién lo dijo en la iglesia, lo visitó porque estaba todo mal, no se podía mover, estaba en una silla o en una camilla ahí y lo llegó a visitar el que se lo había ganado cuando él se entregó a Cristo y lo había discipulado. Y le dijo, ¿qué pasó? Y es que él llegó un momento que miraba tanto la gloria de Dios que dice que él pidió que le adoraran en una ocasión, porque no había alguien como él. Yo escuché a un hombre americano muy famoso, hizo muchas campañas y él lo escuché de los labios de él. Y él hacía muchas campañas en los países centroamericanos. Este predicador, Jimmy Swaggart, tremendo hombre. Dice él, yo escuché el testimonio llorando él, que él llegó un momento que él dijo, yo no soy como los demás humanos. Yo estoy arriba de todos los seres humanos. Él llora diciendo eso. Y el Señor lo tiró abajo. Sí. Perdón, hermano. Sí, hermano. Cabe decir que una persona en eminencia en la actualidad es apta para que Satanás entre en su vida. Ese es el cuidado que hay que tener, ¿verdad? Porque nosotros nos estamos capacitando y va a venir Cristo y vamos a seguir aprendiendo, pero el problema es que cuando aprendemos algo a veces nos vanagloriamos y ya no le damos la gloria a Dios, entonces estamos siendo rebeldes. Y esto no son casos aislados, hay muchos casos de gente que ellos mismos dan testimonio por qué sus ministerios se fueron abajo, porque como dijo este predicador coreano que comenzó con los grupos celulares, él dijo que cuesta llegar arriba, pero lo que más cuesta es mantenerse. Cuando ya tienes los aplausos, cuando ya tienes la aprobación, cuando ya tienes la finanza, cuando sientes que lo tienes todo, allí es donde más cuesta seguir entendiendo que solo somos vasijitas de barro, que si algo bueno hay, viene de Dios. Pero han habido casos, hermanos. Y eso le puede suceder a cualquiera para que nos demos cuenta que desde el más predicador, más usado, hasta el que acaba de aceptar el día de ayer, somos iguales, somos vasijitas de barro, con más responsabilidad, con más dones. Pero delante del Señor seguimos siendo vasijitas de barro. Si algo bueno hay, Dios nos lo da. Entonces, guardemos nuestro corazón porque cuando usted salga de acá, si usted empeña, hermanos, en aprender, usted va a salir dotado más que otro líder que no haya pasado este curso, pero igual guarde su corazón. Quizás al supervisor que esté no ha pasado el curso como está tan intensivo ahora, sino que como lo hacíamos antes, más resumido, y quizás usted sepa algo. Tenga cuidado. Guarde su corazón. No nos olvidemos que somos vasijitas, ¿verdad? Amén.
Cuando hablamos de este querubín, la Biblia, hermano, expresa la manera como se creó, cómo se vistió, cómo se prepararon los instrumentos de música. Sí, hermano. Quería leer un comentario de esa parte. Ujú. Dicen los estudiosos que en aquel tiempo, cuando fue creado el lucero, la palabra aleluya, gloria a Dios, el origen de esa palabra surgió cuando los ángeles del cielo veían la creación que hizo Dios, en este caso el lucero, y ellos decían, cuando veían el lucero pasar, decían aleluya, gloria a Dios. Alguien presentó eso, ¿verdad? Sí, porque pues cuando yo veo la creación de Dios, puede ser en la mañana que yo miro ese día, esta mañana, y miro que comienzan a caer los rayos y esos pajaritos, digo yo, aleluya, porque solo Dios lo puede hacer. Entonces, de repente, ¿verdad? Los ángeles veían el poder de Dios. Ahora, miren lo que pasa. Dice que a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Oiga bien el resultado de esto, toda esa hermosura, se paseaba por las piedras de fuego, era algo extraordinario, pero dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y cuando leemos el libro de Isaías, que para ahí vamos, vemos lo que ya había en el corazón de él. Nunca olvide que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Él es grande en misericordia. A veces tenemos que luchar con cosas que hay ahí, pero no se dé por vencido. Luche por honrar a Dios, que de eso se trata esto. ¿Ven? Vamos al libro de Isaías, el contexto acerca de lo que es este personaje. Vamos a pedirle a nuestra hermana Marta García, de García, que nos lea Isaías 14, 12, 15. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y a las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén. Ahora mire cómo el profeta Isaías lo pone. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste. Y aquí habla de la consecuencia, hermano. Por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, oído, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Mire qué atrevido había, ahí se había altivez, ¿verdad? Y note que es la primera revelación que nosotros tenemos del origen de la rebeldía. Y esa fue la razón por la que fue cortado. Y fue quitado y perdió todo lo que él tenía. ¿Por qué razón? Porque todo eso es un don, era una dádiva, era la misericordia de Dios. Cuidado cuando Dios le dé algo y le salga bien un mensaje, aleluya, gloria a Dios. Y le dice, y cuando le sale bien el mensaje, le dice, y si hay algo que me pueda ayudar, hermano, dígame, porque, pero uno dice, no le puedo decir porque lo voy a dañar, porque si le dice, baje ese orgullo, lo va a dañar. Y le dice, sí, hay que orarle al Señor, hermano. Sí. Tengamos cuidado. O un alma acepta a Cristo. ¿Sabe que yo he aprendido esto en los grupos celulares, como también en algunas actividades, cultos y diferentes, que Dios usa para salvar las almas al más humilde y al más obediente? He visto personas que por primera vez predican en el grupo celular, primera vez, y 2 vidas se entregan a Cristo. Amén. Y hay líderes que tienen años predicando y estudian y saben la palabra, y no aceptan a nadie. Y más si no sale a evangelizar ni ahora, ¿verdad? Porque quien lo hace es el Espíritu Santo. Amén. La obediencia nos lleva a una relación con el Señor. Y cuando algo bueno salga, cuida tu corazón, porque quitarle la gloria a Dios es ponerse rebelde. Cuando algo bueno sale, le damos la gloria a Dios. Le salió bonito el coro, aleluya, gracias Señor, ¿verdad? Así es que es muy importante, el enemigo quiso ser semejante, dijo que él iba a subir allá a las alturas y iba a establecer su trono también y iba a ser semejante al Altísimo. Mire qué atrevido.
Dios no comparte su gloria con nadie. Y mire que cuando usted y yo nacimos no tocaron los mejores tamboriles. Dios no hace sección de personas ni comparte su gloria con nadie. Amén. Por eso es que a Él le agrada la humildad, que reconozcamos que todo viene de Él. Amén. Él es el creador y sustentador de todas las cosas. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros el origen de lo que es la rebeldía? Sí, pues la desobediencia no comenzó en el huerto del Edén, ¿verdad? Que a veces decimos, y el origen y el principio ahí en Edén. No, antes de eso, ¿verdad? Esa ya era la segunda vez que la palabra del Señor menciona. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que es muy importante esta parte que trajo nuestro hermano García, ¿verdad? Si le dicen, ¿a quién están hablando? ¿Al rey de Tiro o a Satanás? Al que gobernaba en Tiro. A ese espíritu, ¿verdad? La Biblia dice en la carta de Corintios, si no me falla la memoria, en la primera carta, en el capítulo 4, dice el Dios de este siglo, ¿verdad? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos, cuando es el que opera. Dice también la Biblia, a ver si que en Santiago, que el sistema de este mundo está bajo el maligno, ¿verdad? Así es de que sí aplica al contexto de que el rey de Tiro, pues el que estaba gobernando a ese imperio en ese tiempo, no era un ser humano, sino había una influencia en ese lugar. Continuamos leyendo. Es importante entender como líderes que cuando en nuestro corazón existe la rebeldía, por cualquier razón que sea, es un espíritu maligno, el que ha contaminado nuestra vida y ha afectado nuestra relación con Dios. Desde el momento que nos volvemos rebeldes, hermanos. Mire, en vez de levantar las manos o de llorar, es de correr y de humillarnos delante de la presencia del Señor. Sí. Porque desde el momento que el corazón se llena de rebeldía, hermanos, nos estamos alejando de nuestro Dios. Y sin duda alguna va a venir la consecuencia. Para eso ha quedado escrita esta palabra. Vamos a subrayar lo siguiente. Este espíritu no contamina únicamente el corazón, sino también nuestra mente y nuestra alma. Y el término está bien aplicado. Es un espíritu, hermano. ¿Verdad? Porque el enemigo sabe que si fallas en alguna otra área, como quiera, y te humillas y buscas, alcanza misericordia. Pero cuando hay rebeldía, esto viene con ceguera. Nosotros, si alguien cae en rebeldía, puede, hermanos, pensar que todo está bien. Y vamos a ver unos ejemplos más adelante. Y ese es el problema, que este espíritu de rebeldía cega. Así es que desde el momento que hayan esos síntomas es cuando nosotros podemos reprender ese espíritu. Porque nos va a robar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, este espíritu no contamina únicamente el corazón, sino también nuestra mente, ¿verdad? Porque trae ceguera y nuestra alma. Amén. El arma o instrumento que dichos corazones rebeldes utilizan es la difamación y la murmuración en contra de las autoridades de los ministerios, buscando de esta manera su desestabilización, enfocando sus ataques en los más débiles en la fe. Este espíritu media vez se le dio cabida, comienza con poco, cuidemos nuestro corazón. Porque media vez este espíritu halló cabida y usted empezó a meditar en eso, usted va a necesitar un aliado. El espíritu de rebeldía no trabaja solo. Por eso es que comienza a difamar, pero para difamar es porque lleva algo a otra persona. ¿Verdad? Un ejemplo bien básico. Y usted ya fijó, hermano Marlon, el hermano Anthony, él solo se la cree porque es presidente de jóvenes y todo. Y yo ya estoy difamando al hermano, pero yo necesito un aliado. ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito? Dañar el ministerio. Porque el enemigo sabe que donde hay división se estanca la bendición y el ministerio. No solo a nivel de iglesia, a nivel de célula, a nivel de familia. Jesucristo mismo dijo que un reino dividido no puede prevalecer. Entonces, si el hermano Marlon y yo llego y le digo, ¿sabe qué el hermano Anthony? Solo porque él es presidente de los jóvenes, él se la lleva y a saber qué se cree el hermano. Y entonces, pero como el hermano es un espiritual, el hermano me va a decir, sí, hermano, pero ¿cuánto está orando usted por él? Porque él es un hijo de Dios también. ¿Verdad? Pero este espíritu busca a los más débiles. Aquel que no viene al culto. Si aquel que no se aparece en las oraciones, busca a los más débiles. Porque sabe
Porque acuérdese que es un espíritu, ¿verdad? Entonces, muy bien aplicado este punto. Busca a los más débiles. Porque el que está débil espiritualmente le gusta escuchar lo que no edifica. ¿Verdad? Difamar a los siervos de Dios, aun cuando sea cierto, tenga cuidado. Quizás teníamos unos 2 años de estar comenzando en el ministerio y llegó a visitarme un líder y andaba un DVD. En ese tiempo eran DVD, ¿verdad? Se grababan. Hermano, me dijo, viera lo que ha pasado. ¿Qué pasó? ¿Conoce al pastor? Sí. Viera lo que ha pasado, hermano. Este brother cayó en pecado. Y yo, de verdad, sí, ¿cómo sabe usted? No, hombre, si grabaron las conversaciones que tenía con X persona. Y ella le andaba el CD de la grabación. Hicieron copias. Porque un siervo de Dios falló. Y como a ese descubrieron, los que no han descubierto señalaban, pero el que descubrieron estaba triste. Y ¿sabe qué hicieron, hermano? Que como habían grabado el servicio, ahí grabaron el desorden que tuvieron en el culto. Y este hermano me dice, quiere oír lo que yo le dije, yo no necesito escuchar eso. ¿Y sabe qué le dije? Debería tener cuidado. Porque si Dios levantó a ese hombre y Dios lo puso ahí, si a Saúl, que Jehová lo había desechado y había escogido a David, y David ya había sido ungido y había sido llamado para ser rey, tuvo cuidado, porque no se trata de la persona, se trata de la unción que ha caído sobre esa persona. David dijo, líbreme de tocar a su ungido. Por eso la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios, porque sabía respetar las autoridades. Yo le pegué una regañada a ese hermano. Y me sentí bastante mal. ¿Sabe por qué? Porque no andaban dañando a un hombre, estaban dañando el evangelio de Cristo. Abramos los ojos. Cuando usted y yo criticamos a alguien, usted está criticando el cuerpo de Cristo. Tengamos cuidado. Hay que a mí me impacta la actitud de David. ¿Sí? Que parecía que Dios se lo estaba poniendo ahí, ¿verdad? Y a medida pasa el tiempo en el evangelio, usted se va a ir dando de cuenta que cuando alguien lo difama o cuando alguien habla algo que no es, usted ya tiene un gran compromiso de irse a orar y pedir misericordia por esa persona. Y Dios en su misericordia, Él responde. ¿Ya? Porque si hay algo, ya lo vamos a ver más adelante, que a Dios le desagrada, es la rebelión. Ya hay personas que tienen que bregar cuando una situación pasa, las asignadas para eso. Amén. Así que cuidado. Amén. Con nuestras conversaciones. Porque este es un espíritu que va contaminando poco a poco. Tenemos 2 lecturas que me gustaría leer. A Titos capítulo 3, verso 10 y 11. Voy a pedirle a nuestro hermano Fernando Sánchez. Al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha convertido y peca y está condenado por su propio juicio. Amén. Y está condenado por su propio juicio. Note bien, y Romanos 13, capítulo 2 dice, de modo que quien se opone a las autoridades o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Y este versículo dice, peca y está condenado por su propia juicio. Aquí hay 2 versos, y de 2 sí se puede hacer doctrina. Esa es la hermenéutica, ¿verdad? De un solo verso no puede ser doctrina, pero de 2 sí. Y aquí habla, hermano, vea la consecuencia de la rebeldía en estos 2 versos. O sea que parece que para el Señor es fuerte y es serio cuando nos ponemos rebeldes o desobedientes. Tengamos cuidado. Amén, hermanos. Amén. Sí. Porque Dios quiere bendecirnos, por eso Él nos ilumina y nos hace ver qué es lo que más le desagrada en su corazón. Y han quedado escritos ejemplos de los cuales vamos a ir viendo más adelante. Tenemos una segunda cita bíblica, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2. Vamos a pedir a nuestro hermano Rodrigo. Sí, capítulo 2, verso 2.
y muchos seguirán no, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hasta 3. Sí. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se ve. Oigo una vez más el término. Condenación. Rebeldía, ¿verdad? Ese espíritu de rebeldía. Nosotros hemos visto algunas experiencias y que Dios nos libre, ¿verdad? De caer ahí, porque si nos descuidamos, el enemigo puede tomar ventaja siempre. Pero hay personas que incluso Dios las está abusando de una manera preciosísima y se pusieron orgullosos y creyeron que podían hacer las cosas mejor o por sí solos, y su estado es lamentable hoy en día, pudiendo servir a Dios. Teníamos un año de ministerio, han sucedido algunos 4 o 5 casos que sean en el ministerio, pero recuerdo cuando teníamos como un año, nos ganamos a un ex militar. Era un cubano americano que había estado muchos años en el Army y lo conocí, él era vendedor de casas y me dijo, quiero que me ayudes a trabajar, para que me ayudes a manejar y para hablar con las personas centroamericanas, porque su acento como que no era muy del todo bueno, ¿verdad? Y era tremendo para los negocios. Y me preguntaba del evangelio y un día se entregó a Cristo. Gloria a Dios, se entregó a Cristo. Como a los 4 meses de haberse entregado a Cristo, él tenía una gran casa, ¿verdad? En ese tiempo estaba eso de que la gente compraban de la burbuja inmobiliaria y compraban y esos realtors habían hecho mucho dinero. Tenía una gran casa. Y de repente él dijo, bueno, y si usted que es pastor, que no tiene la educación que yo tengo, ¿yo por qué no puedo ser pastor? Y yo digo, no puedo responder eso. Eso pregúnteselo a Dios. Porque a veces hasta yo le he preguntado eso también. Tal vez a usted le responde. Y dijo, claro, dijo. Y comenzó, mire hermano. Y claro, el hombre tenía facilidades, ¿verdad? Entonces teníamos un grupo como de unos 15, quizás, a mí es que a 15, 16, por ahí estamos. Hace poco vimos un anciano y yo le digo, ¿no será el hermano? Y dije el nombre, ¿verdad? Y me dicen, no creo, pero sí tal vez. Bueno, no estamos seguros porque no lo hemos visto por mucho tiempo. Pero el hermano empezó a llamar. A los 14, bueno, eran peludos, no eran pelones, que teníamos ahí en la iglesita. Y véngase, mire, y primero vamos a desayunar y terminamos el culto con un buen almuerzo. Y claro, pues como era gente que de la calle habíamos recogido nosotros, que no habíamos andado en iglesia, sino en la calle evangelizando. Y les pareció bien, y algunos fueron. Y les daba desayuno y les daba almuerzo, ¿verdad? Y aquello pues tranquilo, ¿verdad? Comiendo. Y nosotros, pero ahí estábamos. El punto es, hermano, que eso, pues sintió que estaba gastando mucho y la cosa no funcionaba quizá. Le vinieron cosas que no necesariamente tal vez por esa situación, o yo no sé, pero no funcionó efectivamente y yo sabía que no iba a funcionar. No por lo que me dijo a mí, porque en la casa de él me dijo, él me invitó a la casa y así me dijo, ¿y usted? Y yo le dije, bueno, pues yo no sé. Porque a veces creemos, hermano, nos ponemos altivos, nos ponemos rebeldes, tengamos cuidado. De repente Dios sí tenga algo hermoso para nosotros. Y nuestra actitud de rebeldía, hermano, este espíritu de rebeldía, eso es lo que hace, estanca los ministerios. Porque yo he conocido gente linda, tremendo en la obra del Señor, pero dejaron dañar sus corazones. Y medio, como hace unos años por ahí sucedió una cosa en una iglesia aquí en el área y salieron 3 o 4 iglesias de ahí. Aprovecharon la oportunidad de la falta para cada quien agarrar un grupo. Y yo voy a mencionar esto, aunque tal vez no tenga tanto que ver con la clase, pero tenemos que tener cuidado. Un llamado viene de parte de Dios, no de un problema de una iglesia. Dios es un Dios de orden. Sí. Y nosotros tuvimos una experiencia, hermanos, cuando nosotros estábamos, yo era un pastor de una iglesia, éramos jovencitos con mi esposa y estábamos ahí, sucedió una situación, ¿verdad? Ya Dios preparando las cosas y que usted no tiene que dar el diezmo, le decían a mi esposa, usted es el cabeza, dice el Señor, que usted tiene que echar el sobre. No somos una sola carne. Y yo le dije al pastor, pero esta hermana tesorera, algo no está bien aquí. Y me dijo, no, me dijo el varón, yo creo que lo mejor es que busquen otra iglesia. Dije yo, ¿verdad? Y bueno, pues eso hicimos porque pues nos corrieron, ni modo, ¿eh?
Pero es que Dios ya tenía un plan y ahí nos iba a desarrollar. Amén. Y a los días que salimos, pues estalló el bombazo ahí, ¿verdad? Dios es un Dios justo, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Con lo que a veces Dios quiere hacer cosas hermosas, pero nosotros con nuestras actitudes las podemos echar a perder. Cuidado con este espíritu de rebeldía. Y hay muchas cosas que pudiéramos hablar respecto a experiencias vividas, ¿verdad? Con personas que hemos visto que son personas que Dios sí está usando, pero que este espíritu contaminó sus mentes y sus corazones. ¿Y sabe por qué abundo un poquito en esto? Porque yo sí creo que entre ustedes hay mujeres y hombres que Dios quiere usar. Amén. Y Dios quiere que desde allá prepare su corazón. Dele la gloria a Dios, manténgase tranquilito, ¿verdad? Sumiso a Dios y a las autoridades establecidas por Dios. Y sin duda alguna, no hay nada. Lo que es suyo, nadie se lo quita, pero usted sí se lo puede entregar a Satanás. Amén. 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 Continuamos leyendo antes de, lo miro como con ganas de un cafecito. Y antes de salir a eso, tenemos el último inciso aquí dice, la rebeldía en el corazón provoca que el hombre se niegue a obedecer a las autoridades puestas por Dios en todo lugar y aún en la iglesia. Y empuja a los que se dejan influenciar por este espíritu maligno a anhelar únicamente un beneficio personal y les ciega de tal manera que no se dan cuenta del daño que causa a la obra del Señor. Y es que este es el problema, hermano. Que cuando alguien se pone rebelde, no tiene el discernimiento para ver que está dañando el cuerpo de Cristo. No puede ver eso. Es más, puede ser una persona que está ayunando y clamando, pero está ciego. Porque está dañando el cuerpo de Cristo. Está atacando la iglesia del Señor. Porque este espíritu lo ha cegado. Vamos a leer una lectura más. Si no hay alguna pregunta antes de salir al receso, hermano. Hoy ha venido bien humilde. Es por el tema. Aportación. El caso mismo de Caín, cuando mató a Abel y Dios lo confrontó. Pero una de las preocupaciones de Caín era que cuando fuera expulsado del estado a la tierra de los hombres, cualquiera podía matarlo, cualquiera podía hacerle daño. Entonces Dios le puso una señal que nadie podía tocar a Caín, que iba a ser 7 veces maldito que no tocara. Siendo Caín una persona con un mal corazón, pero Dios le puso una bendición en ese aspecto. Siento de que las autoridades que Dios ha puesto también tienen un respaldo natural de Dios. Que siempre hay que tener cuidado con las autoridades. Sí, hermanos, hay que tener mucho cuidado. No solamente en el ministerio donde Dios nos permite estar. Tengamos cuidado cuando usted escucha algo de un siervo de Dios o difaman a alguien. Primero, porque puede ser mentira. Segundo, porque no somos jueces. Tengamos cuidado porque una palabra, un comentario que usted haga puede perder la bendición. Y más si le toca predicar ese jueves o tiene privilegio o algo que desarrollar. Perdió la bendición ahí, se la regaló al enemigo. El enemigo lo sabe. Y si Dios ha tenido cuidado, hay un pasaje bíblico, tal vez alguno de los hermanos me ayuda, parece que es en Judas, cuando habla de cuando Satanás quiso desenterrar los restos de Moisés, cuando estaba el arcángel que estaba ahí para defender, no prefirió juicio contra Satanás, ¿verdad? Sino que le dijo, Jehová te reprenda, Satanás, ¿verdad? Hablando, y ese pasaje está ahí porque dice Judas que hay personas que no saben ni entienden lo que son las autoridades, sino que hablamos sin pensar. Y él pone ese ejemplo y dice, si aquel ángel, dice, mira, aquel arcángel, ¿verdad? 1:9. ¿Qué dice, hermano? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo el Señor te reprenda. Siendo el arcángel. Y ya sabe el arcángel que Satanás ya fue derribado y fue destituido, ¿verdad? Y siendo el arcángel, no prefirió maldición ni juicio contra él, sino que invocó al que todo lo puede. O sea que aún para orar, hermano, tenemos que tener cuidado, ¿no? Es peligroso, va a decir, yo te reprendo. Ay, usted,
¿verdad? En el nombre del Señor, ¿verdad? Sí, hermano Víctor. ¿Qué dicen los versículos que siguen, hermano Víctor? Puede pasar, hermano Rodrigo. El siguiente verso, hermano. Sí, dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro Balán. en el error de Balán, y perecieron en la contradicción de Coré. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿De qué está hablando Judas? Mire, hermano, dice como animales irracionales, porque ya no es la persona, es un espíritu ahí. Hay que guardar nuestro corazón. Amén. Se ha cegado. Terminamos con la cita Judas, capítulo 1, versos 17 y 19. Vamos a pedirle a nuestra hermana Darling que nos lo lea. Judas, capítulo 1, 17 y 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decía, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Amén. Mire desde cuándo nos está alertando el Señor. Ya está anunciado. Tenemos que tener cuidado. No solamente de no ser uno de ellos, sino cuidado de ellos. Si hay algo que Satanás usa para robar las bendiciones hoy en día, hermano, es esa influencia, ¿verdad? El enemigo ya lo tiene en alguna medida atado con ese espíritu de rebeldía. Siempre anda buscando a alguien más que contarle algo de él. Cuidado, guarde su corazón. Dígale como le dijo Pedro a Satanás cuando Pedro le dijo, Señor, no vayas a Jerusalén. Quiso reconvenirle, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? No, y hablo en serio, porque no es la persona ahí. Cuando alguien viene a usted y le está hablando mal de un hermano que está hecho a la imagen de Dios, ahí hay algo que se está moviendo, hermano. Ese no es juego de arriba, ese juego viene de abajo. Amén. Entonces tengamos cuidado para no contaminarnos. Vamos a salir, hermanos. Vamos a continuar. Recuerde que a medida vayamos desarrollando la clase, tal vez no estemos con frecuencia diciendo alguna pregunta, pero si surge una pregunta, levante su mano. ¿Verdad? Que aquí tenemos a nuestros hermanos y mi persona que con la ayuda del Señor nos va a ayudar el Espíritu Santo a traer una respuesta bíblica. Amén. Así es que como dijo un maestro en una ocasión en un instituto bíblico, dijo, no hay pregunta tonta más que la que no se hace. A veces hay preguntas que creemos que no, pero me da vergüenza hacerlas. No. Haga cualquier pregunta que tenga con relación a este tema que tenemos, hágala. Amén. Es bueno que no nos vayamos con una duda en nuestro corazón. Amén. Bueno, vamos a continuar. Estamos en la página 72. Consecuencias de la rebeldía. Okay, ya mencionamos algunos ejemplos de algunos versos, pero vamos a ir más profundo a unos casos que la Biblia registra acerca de algunas personas que tuvieron consecuencias graves por su rebeldía. Cuando el hombre se rebela y decide ser desobediente a las autoridades seculares, habrá consecuencias que deberá enfrentar. Escuche bien. Cuando nos rebelamos contra una autoridad, van a haber consecuencias con las que nos vamos a tener que enfrentar, tarde o temprano. Amén. De igual manera, cuando alguien llamándose cristiano se rebela y peca en contra de las autoridades establecidas por Dios, es en realidad está pecando directamente contra Dios, aunque él mismo pueda pensar que es en contra del hombre, que es lo que normalmente las personas piensan, ¿verdad? La consecuencia es espiritual. Tenemos dos citas bíblicas acá que me gustaría que leyéramos en esta preciosa hora. Hermana Alba, si pudiéramos leer Números capítulo 12, del verso 1 al 10, tenemos uno de los ejemplos. Amén. Número 12, 1 al 10. Sí, 12 del 1 al 10. Amén. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado.
porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, saliendo ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró a Aarón, a María, he aquí que estaba leprosa. Amén. Hermanos santos portillos, ¿qué relación de sangre había María, Aarón y Moisés? No, humanamente hablando, ¿cuál era la relación de ellos? Mano Carlos García, ¿qué relación tenían ellos? María, Aarón y Moisés. Mano Cetino, Jorge Cetino, eran hermanos. Ahora, ¿había profetizado María antes, hermana Vanessa? ¿Había profetizado hermano José María antes? No sé. No, no sé. Ok. Sí, había, bueno, la Biblia de testimonio había profetizado. Cuando pasaron el Mar Rojo, ¿verdad? Ella agarró el pandero y dijo un cántico, ella profetizó. Y por eso ella dice esto. Ahora, notemos el punto principal ahora. Solo era para que entremos en contexto, que esto era entre familia, pero aún así. Porque a veces creen, como vivimos con alguien que es el líder, que es esto, no, si yo lo conozco, no, cuidado. Tengamos cuidado en esto. Amén. Porque estamos viendo ya que podemos fácilmente, y la línea es bien delgada y la podemos cruzar y vernos del lado de la reverdía. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. En realidad eso no era el punto, porque ella lo revela después. Solo por Moisés ha hablado Jehová. No hemos profetizado también. Era cierto. Si yo predico mejor que el líder, el supervisor a veces viene y nada, si yo, parece que ni siquiera preparado. Sí, pero él es tu supervisor. Él es tu líder. Tengamos cuidado, ¿verdad? Porque esta mujer había profetizado y de repente le había hecho mejor y con el pandero había danzado y empezaron a hablar en contra de Moisés. Y lo oyó Jehová. Porque a veces creemos que Jehová solo nos oye cuando oramos. No, Él nos escucha. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que la ira de Jehová se encendió, resumiendo este punto, ¿verdad? Porque hablaron en contra del siervo de Dios. Y Jehová les dijo, cuando yo hable con los profetas o con otro siervo, yo voy a hablar por sueños, por revelaciones, pero con Moisés yo hablo cara a cara con él. ¿Por qué no tuvieron temor? ¿Por qué hablaron en contra de él? Algunos creen que la mujer cusita era la misma mujer que él tomó cuando huyó de Egipto. Otros creen que era ya su segunda esposa. No sabemos el punto, son especulaciones. El punto es que Jehová estaba aprobando lo que estaba pasando con su siervo Moisés. Y si Jehová lo estaba aprobando, ¿por qué aquellos se enojaban? Porque en realidad aquellos lo que buscaban no era que era una mujer cusita. No, lo que ellos querían era también que el pueblo los viera a ellos como líderes. Cuando Dios había puesto un líder. Y como lo vieron humilde, ¿verdad? Porque hay quien se equivoca también. Eso es humilde. Por eso lo escogió. Y Dios da testimonio de este hombre. ¿Sí? No había otro.
ama la humildad del Señor, hermanos. ¿Verdad? Entonces dice la Biblia que por haber hablado, y sin duda alguna, ¿verdad? No dice la Biblia claramente, pero sin duda alguna fue María la que comenzó el buchinche ahí. Porque a ella le cayó la lepra. Sí. Y se preocupó Aarón por su hermanita, y no era para menos, porque no podía seguir en el campamento leproso. ¿Y qué hizo Moisés, hermana Jessica? ¿Ha leído antes esa parte? Creo que vi algo de eso. Uh-huh. Si le ayuda a nuestro hermano Amílcar Sánchez, hermana Esther Escobar, ¿qué hizo Moisés? Ese hombre era humilde, hermano. Cuando nosotros nos critican, miren, ¿qué tenemos que hacer? Señor, mándale juicio. Estamos igual que aquel. O peor quizá. Pero apliquemos a nuestra vida esto. No se trata solo de sabernos. ¿Y sabe por qué Moisés intercedió? Porque Moisés entendía este principio. Y cuando alguien está liderando y entiende este principio, lo que hace es que se va a orar y a rogar misericordia, porque conocemos al Dios que servimos. Y Dios es grande en misericordia. Mas sin embargo, tuvo unos días ahí leproso y se paró el campamento, no avanzaron. Mire la consecuencia, siempre hubo daño. Hasta que el Señor, ¿verdad?, le quitó la lepra y pudo ingresar nuevamente al campamento. Creo yo que María tal vez otras veces pensaba otra vez criticar y se acordaba. Sabiduría no es tener que pasar por la mala experiencia para aprender. Sabiduría es aprender de la mala experiencia de otro. En este caso, aprendamos de María. Amén. Y sigamos adelante. Romanos 13:2, el versículo que hemos leído. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Y este versículo, hermano, lo hemos venido leyendo y el Señor nos lo sigue poniendo ahí. Tengamos mucho cuidado en esto. El rechazo o menosprecio o menospreciar y actuar en rebeldía en contra de un pastor, supervisor, líder, etcétera, cualquier autoridad puesta por Dios, es en realidad estar desechando a Dios mismo, pues es Él quien establece, subrayamos esto, que establece, respalda y sostiene a quien Él decide poner en una posición de autoridad. Es Dios el que respalda, es el Dios el que lo puso y es Él mismo el que le da la autoridad. ¿Quiénes somos nosotros para hablar en contra? Y no olvidemos, hermanos, que Dios escoge a seres humanos como usted y como yo. Amén. A Él le place en su amor y su misericordia. Tenemos unas bases bíblicas acá. En Segunda de Crónicas hay un ejemplo, si ya subrayamos, hay un ejemplo en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, versos 16 y 23. Voy a pedirle a nuestro hermano Víctor que nos lo lea. Segunda de Crónicas 26, del 16 al 23. Sí, al 23. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Este era un rey. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones israelitas. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada. Por
por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Los demás, hasta ahí lo sigo. Seguimos hasta el 23. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías. Y durmió Uzías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó por tanto su hijo. Mire qué tremendo. Dios le había guiado a este rey, pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Yo les decía de lo que leí acerca de este pastor coreano, que él dijo, muchos creen que lo que cuesta es llegar arriba, pero yo, dijo él, ya que él estaba arriba, puedo decirles que lo que cuesta no es llegar arriba, sino permanecer arriba y seguir siendo humilde. Amén. Sí. Parece que no, pero eso es lo que más cuesta. Y este hombre estaba hablando de ahí arriba cuando dijo esto. Y parece ser que este rey no pudo soportar llegar hasta ahí, le ha de haber costado, pero cuando estaba arriba, no se pudo sostener. Y dice la palabra del Señor que este rey, ¿verdad? Uzías, dice que fue al templo, ¿verdad? El versículo que leyó nuestro hermano. Agarró el incensario, ¿verdad? Le ponían unas especies aromáticas, ¿verdad? Y usaban el incensario para ofrecer a Jehová en el templo. Pero ese oficio era para los sacerdotes. Pero Uzías ya había visto quizás miles de veces cómo le hacían ellos. ¿Verdad? Yo ya sé de haber dicho Uzías, se le da 2 veces para acá y una para acá. Y yo ya sé cuánto, después de cada cuántos pasos. Él seguramente sabía hasta hacerlo mejor de tanto verlo, quizás, pienso yo. Y dijo, yo soy el rey. Dios me ha engrandecido. Grandes victorias, aún con bendición para el pueblo que está, en el cual estaba reinando. Y dijo él, voy a ir yo también y lo voy a ofrecer. ¿Verdad? Digo, por lo que hizo, lo pensó. Y agarró el incensario, ¿verdad? Y cuando iba a ofrecer, le dijeron los sacerdotes, no lo hagas. Porque ese oficio Dios lo ha dado a los sacerdotes, no a los reyes, no a ti, Uzías, no lo hagas. Ay, el rey se enojó. El rey se enojó, porque él sabía cómo hacerlo. ¿Verdad? Y era el rey y Dios lo había engrandecido, no importa. Dios es un Dios ordenado. Y el problema es que a veces creemos que como Dios nos está usando, nosotros podemos hacer lo que Dios no nos manda porque tenemos ya el respaldo de Dios. Tengamos cuidado. Y Dios lo está preparando para lo que Dios, porque Dios le va a dar algo grande. Dios quiere que prepare su corazón. Y por eso nos tiene esta noche acá. Porque este hombre ya estaba arriba en la cúpula, ya era un hombre grande, ya Dios lo había prosperado y ahora quiso cruzar la línea. Y dice la Biblia que se enojó cuando le dijeron los sacerdotes qué tenía que hacer. ¿Sabe que el rey tenía poder y autoridad para mandar a matar a los sacerdotes? Saúl lo hizo, Saúl mató a unos sacerdotes. Era el rey. Pero cuando habían ciertas cosas que no era que la ley decía que podía hacerlo, pero él podía como rey, pero habían otras que si cruzaba la línea tenía que ver con Dios. Porque un sacerdote no podía maldecir a su rey. Era pecado, Dios había establecido eso. ¿Verdad? Entonces el rey dijo, pero ¿verdad? ¿Cómo no lo voy a poder hacer yo si yo soy el rey y no Dios me ha prosperado y me ha engrandecido? Pues mire la ceguera que puede llegar a nuestros corazones. Y dice la Biblia que agarró el incensario y comenzó a ofrecer, ¿verdad? Y cuando comenzó a ofrecer, a oído, están en el templo. El incienso tiene que ver con oración y con adoración a Dios. Quizás dijo, ¿por qué me va a castigar Dios? Porque me ponga a hacer algo si es para él que lo voy a hacer. Pero Dios no lo estaba poniendo a él. Y él tenía que ajustarse y sujetarse a las personas que Dios había delegado. Y cuando él trató de hacerlo, dice la Biblia que en el templo, queriendo adorar a Dios, Dios mismo le mandó lepra. Y se le empezó a poner la cara blanca, ¿verdad? Y los sacerdotes fueron misericordiosos porque se dieron prisa antes que Dios lo matara ahí. Y lo sacaron. Y más nunca pudo volver a entrar al templo porque ningún leproso podía entrar al templo. Le hicieron una chocita por allá. El rey grande, el rey que Dios lo había engrandecido, que Dios había dado grandes victorias. Ahora está leproso en una choza. ¿Por qué? Porque en un momento él creyó que lo que había logrado era por su fuerza y se puso rebelde. No podemos violar los preceptos de Dios por mucho que Dios nos use.
Tenemos que tener cuidado en eso. Tenemos otros ejemplos también. Pero antes de llegar, hermanos, a esta punto de culminar, yo quisiera que abramos el libro de Números, porque yo estaba viendo y al final, hace unos años, me dieron la oportunidad de ver esta clase y los puntos que hemos tocado están resumidos en este capítulo. Números capítulo 16. Vamos a ir leyendo, usted me sigue, pero téngalo ahí listo, tenga abierto ahí, que vamos a ir leyendo. Aquí vemos los ejemplos casi de todo este estudio que hemos traído, sus consecuencias sobre la rebeldía. ¿Lo tenemos? Amén. Números 16, capítulo 1. Coré, hijo ¿de quién? Vamos a ponerlo, eso ahí sí, ¿eh? Hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. ¿Oído? ¿De qué tribu era? De Leví. ¿Y quiénes eran los encargados para lo que era el sacerdocio? Los levitas. Esto es importante. Mira, era un levita. Ya él dice, bueno, yo soy levita, ¿verdad? Y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, no de Pelé, Pelet, de los hijos de Rubén. Oiga lo que hicieron estos. Tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, ¿por qué tienen que ser ustedes los líderes y los jefes? Basta ya, si aquí todos somos santos. Mire, hermano. Pero lo que ellos estaban buscando no era una igualdad para todos, ¿verdad? Ellos ya estaban detrás de posiciones. Ya se habían confabulado, ya tenían un plan ahí. Uno iba detrás del sacerdocio de Aarón y el otro iba detrás del liderato de Moisés. Y engañaron a 200 personas más. Y cuando ya se sintieron, porque este espíritu siempre va a influenciar a otros. Vuelvo y repito, a los menos espirituales, para dañarlos. Y el problema es de que el castigo no viene solo sobre el que influenció el mal, sino sobre el que se deje influenciar. Por eso cuidemos nuestro corazón y cuidémonos de toda conversación que vaya a venir. Verso 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Es que él sabía lo que iba a pasar. Y habló a Coré y a todos sus sequitos diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su sequito. Miren, ellos querían ejercerlo del sumo sacerdote, ¿verdad? Y poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Moisés lo reta y les dice, bueno, hagamos algo. ¿Verdad? Ya que Moisés rapidito discernió, él era humilde, pero era un siervo de Dios. Él discernió por dónde venían las cosas. Hagamos algo, dijo, que sea Dios. Que sea Dios el que confirme a quién él llama y a quién él ha puesto. ¿Verdad? Y no es de que Moisés está tratando, hermanos, de que no le vayan a quitar su poder. No, él está tratando de que esta gente no vaya a perecer. Dice el verso 9. Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministréis, como eran levitas, ¿verdad? En el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo cerca de ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Oigan, no es contra ellos, era contra Jehová la cosa. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? En ningún momento Moisés dijo, nadie como Aarón. No, dice, ¿quién es? Una vasijita que Jehová escogió porque a él le plació, pero Jehová lo había escogido. Verso 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá.
es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Mire qué mentira, dice que en Egipto, mire, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredad de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? O sea, ¿crees que te van a creer? ¿Crees que los vas a dejar ciegos para que ellos crean lo que estás diciendo? No subiremos, le dijeron a Moisés. Dice el verso 15, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Y este era lo que le daba más autoridad al siervo de Dios. Y el verso 16, después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos, y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso. Y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Paremos un poco ahí. Estos estaban queriendo tomar el liderato de los siervos de Dios. Mire la ceguera. Moisés les dice, vamos a hacer algo. Tráiganos incensarios mañana. Nos vamos a poner a la puerta del tabernáculo. Vamos a ofrecer incienso y el que Jehová escogiera ese es. Ellos sabían que Dios no los había escogido a ellos. Pero ya había ceguera. No importa lo que diga el líder, lo que diga el pastor, yo lo que voy a hacer es que voy a clamar a Dios para que Dios me... No te va a respaldar nada. Porque no estás desobedeciendo a los hombres solamente, a las autoridades puestas por Dios, sino que estás desobedeciendo a Dios. Este espíritu trae ceguera. Cree que con una oración, con un ayuno, con evangelismo, va a poder estar en rebeldía contra los líderes y que le va a ir bien. No va a ir bien. Porque este espíritu de rebeldía es satánico, es infernal, trae destrucción a la iglesia. Por eso Satanás lo usa grandemente. Pero estos hombres están ciegos. Dijeron, mire, ellos creían que Dios los iba a respaldar estando en rebeldía. Ya estaban en un nivel de rebeldía, hermanos, que ya no podían ver. Dijeron, vamos a ver pues. Yo me imagino que ese día se consagraron bien para que Dios los usara y los respaldara a ellos. Pero no fue así. Dice el verso 19, seguimos leyendo. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación de Israel. A toda. Oiga, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Se airó Jehová. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios airado. Dios es grande en misericordia. Pero si hay algo por lo que yo veo que la ira de Dios ha descendido sobre su propio pueblo y sobre sus propios hijos, es por la rebeldía. Es por la desobediencia. Y Dios le dijo a Moisés, aparte, cuando le dice apártate Moisés y Aarón, está hablando a su gente, a su familia, apártense. Los voy a consumir a todos. Dijo Jehová. Ya Jehová estaba airado por lo que estaba pasando. Satanás sabe que no hay cosa que provoque más la ira de Dios que la rebeldía. Oh, Satanás lo sabe. Por eso trabaja duro en esa área. Para que la ira de Dios venga sobre nosotros. Ahora dice la palabra del Señor, verso 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron a Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Aunque la congregación estaba apoyando a aquellos rebeldes, ¿verdad? Pero Moisés se pone a interceder y le dice, pero sí fue buscando librar al pueblo. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, ok, habla a la congregación y diles, apartaos del alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán, los que habían provocado todo esto. Entonces Moisés se levantó
y fue a Datán y a Abirán, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o sea, muerte natural y normal, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Este es juicio, hermano. Verso 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a su casa, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Llegó el juicio. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos. Estos bajaron gritando para abajo, hermano. Aquellos oyeron porque decían: no nos trague también la tierra, porque habían estado rebeldes también. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incensario. Están alabando. A nosotros no nos va a llegar porque estamos orando y estamos clamando. Los quemó también el Señor y se los tragó la tierra. Este es el espíritu de rebeldía que nos roba las bendiciones. Quizás hemos fallado en esta área. La tierra no se ha abierto y nos ha tragado, pero se ha tragado nuestras bendiciones, nuestras peticiones. Pero Dios quiere restaurarlas. Amén. Y por eso nos trae esta enseñanza, está en esta preciosa hora. Ahora, el verso 34. Y todo Israel y los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Vamos al 41 para ir avanzando. Ya pasó toda esta mortandad. Jehová le dio indicaciones al sacerdote y a sus hijos. Ahora el 41, el día siguiente, un día nomás había pasado. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Usted puede ver la consecuencia de estas personas e ir detrás de él. Esto da risa, ¿verdad? Porque ayer vieron la situación y un día después están de rebeldes viendo las consecuencias. Y a nosotros nos puede causar un poquito de risa y es para hacerlo. O sea, pero ¿cómo que no estaban viendo lo que había pasado y todavía? Nosotros vemos ejemplos y vemos la palabra y muchas veces hacemos lo mismo. Tengamos cuidado. Necesitamos tener cuidado en esto, porque para eso es que el Señor nos está iluminando. El día siguiente, dice la palabra del Señor, el pueblo se levantó y le dijeron: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, mire, venían, esta era una marcha que traían contra ellos. Miraron hacia el tabernáculo de reunión y he aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. No para bendecirlos. ¿Cómo clamamos que la gloria de Dios se mueva? Pero a nuestro favor, ¿verdad? Pero cuando había rebeldía y aparecía esa nube, hermano, la cosa venía fuerte. Verso 43. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo:
apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo, vamos a parar ahí un momento, en el 45. Jehová había perdonado y perdonó muchas veces a Israel, como nos perdona ahora por su Hijo Jesucristo, nuestro Redentor. Pero hay un momento, sobre todo cuando hay este tipo de pecado, cuando se persiste en vivir en ello, aunque los siervos de Dios clamen, cuando Dios ya determinó algo, ya no se detiene. En esta ocasión, Moisés fue y clamó. La primera vez clamó, Señor, pero mira, si es Coré, nada más, y si son estos, ¿por qué vas a matar todo el pueblo? El Señor dijo, ok. Pero es que el pueblo estaba apoyándolos. Entonces castigó solo aquello. Pero ahora viene todo el pueblo. El Señor le dice, ok, apártate de ellos. Porque persistían. Como Dios nos habla, hermanos. Y persistimos muchas veces. Y el enemigo se ríe, se burla cuando nos ve porque ya sabe lo que va a venir. Él lo experimentó, él sabe que somos cortados cuando somos rebeldes. Él lo experimentó también. Verso 45, apartados de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Pero mire lo que es un siervo de Dios. Yo lo puedo ver de esta manera. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario, porque Jehová había escogido a Aarón como sumo sacerdote y le había dicho que cuando el pueblo pecara, el sumo sacerdote iba a interceder por él y por el pueblo, por los pecados del pueblo. Entonces Moisés sabía. Moisés no dijo, bueno, yo soy el líder, yo soy el que hablo cara a cara con Jehová. Aquí, ¿quién mejor que yo para que vaya? No, buscó el orden de Dios. Buscó a Aarón, al que se le había asignado. El rey Usías no, él agarró y dijo, yo soy el rey. ¿Y quién más que Moisés? Que Jehová mismo daba testimonio de cosas grandes de él. Pero él sabía que aunque Dios lo ponía en alto, si él se atribuía algo que no era de él, también iba a perecer. Amén. Y lo vemos cuando golpeó la roca, ¿verdad? Ahora, dice la palabra del Señor que dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon el fuego del altar sobre él. Pon incienso y ve, pero mira, pronto a la congregación y haz expiación por ellos. Porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Yo me imagino, hermanos, que ellos estaban viendo y empezaban a caer como gallinas accidentadas. El corte iba. La mortandad había comenzado. Y Moisés le dice, date prisa, agarra el incenciario, pon incienso y ve y ofrece expiación por este pueblo. ¿Verdad? Entonces dice la palabra del Señor, hermanos, que entonces tomó Aarón, 47, verso 47, entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, porque ese era su oficio. A eso lo había puesto Dios, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Qué precioso como Dios mismo le da honor a la autoridad que él mismo delega. Así de hermoso es nuestro Dios. Note que la mortandad va, ¿verdad? Están cayendo miles, no 2 ni 3, miles. El corte viene. Moisés le dice, agarra el incensario, ve y ofrece expiación por el pueblo. Yo me imagino a Aarón con el incensario, hermano. Quizás se paró en la línea cuando venía. Yo me imagino que cerró los ojos porque Jehová lo podía matar a él también. Y Aarón lo sabía, que era imperfecto, mas sin embargo también entendía que ese era su oficio. Amén. Y agarró el incensario. Yo no sé, yo creo que yo sí le hubiera hecho así, Señor, misericordia. Y Jehová vio. Y Jehová está airado, pero vio un orden. Y Jehová había dicho que cuando el pueblo pecara, el sumo sacerdote podía ofrecer para expiación por ese pueblo. Y vio al hombre, y Jehová mismo respetó la autoridad que él había delegado a esta vasijita de barro. ¿Por qué tú y yo no vamos a respetar la autoridad puesta por Dios? Amén. Si ejemplo Dios nos da, no solo en Filipenses 2, sino en estos versículos también. Paró Dios. Porque él había ordenado eso, el mandamiento se estaba cumpliendo. Aarón está ofreciendo, no es Moisés, si es Moisés se lo lleva a todos.
Pero Jehová respetó, como tú y yo tenemos que respetar. Ahora, ¿quién era Aarón? ¿Qué pasó al principio cuando Jehová lo saca de Egipto y Moisés se va al monte la primera vez allá a clamar? ¿Qué le dijeron el pueblo a Aarón? Alguien que me ayude. Cuando Moisés no bajaba del monte. Le pidieron oro. ¿Para qué? ¿Sí? Y Aarón dijo, bueno, tráiganlo. No era muy espiritual Aarón, pero era el que Dios escogió. Y les hizo un becerro y hicieron fiesta y lo adoraron. ¿Lo mató Jehová cuando vino? No, murieron 3,000 ahí. Pero Aarón no lo mató el Señor. Y le dio oportunidades. No vio la tierra prometida, ¿verdad? Pero el Señor lo respaldó en todos los días de su ministerio. Y cuando lo mira ese mismo hombre allá en la línea de fuego ofreciendo, Jehová ve que es el hombre que él puso. Quizás si Moisés le hubiera preguntado a los demás del pueblo, ¿y a quién mandamos? Le hubieran dicho, anda vos, Moisés, porque aquí ya no, ¿verdad? Porque en nuestra aflicción hacemos cualquier cosa y olvidamos el orden. Pero Dios vio a este hombre en la línea de fuego y paró la mortandad. Amén. Pero hasta ese momento murieron 14,700, si no nos falla la memoria. Porque fue cuestión de minutos la cosa. Si se espera unos minutos más, se nos acaba el Señor. Pero vamos a leerlo. Que lo miro como que no me cree mucho. 48, y se puso entre los muertos y los vivos. Oiga, ¿dónde se puso? Se puso en la línea, hermano. Y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, ¿ya? Sin los muertos por la rebelión de Corea. Aquellos fueron extras, ¿verdad? Solo en este día último murieron esos 14,700. Porque hubo un hombre que se le ocurrió que podía tomar el lugar de su líder. Oiga, ¿cómo comenzó todo? Solo por un pensamiento, ¿no? Si yo puedo tomar también, si basta, si hablar mejor, pues yo lo puedo hacer mejor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero lo de otro no es tuyo. Y si vas sobre ello, va a haber consecuencias. Un pensamiento, de ahí se lo comunicó a Abirán. Y luego aquel al otro, hicieron un grupito de 4, y de ahí se fueron donde 200 personas que tenían un poquito de influencia entre el pueblo. Se los conquistaron también. Seguramente les ofrecieron algo. Nosotros teníamos un hermano pianista que tocaba, sabía un poco, todo le daba ahí casi nuevo, pero ahí era el pianista, bueno. Y lo invitaron a una vigilia, ¿verdad? Y cuando vino de allá, me dijo, mi hermano, que hemos congregado en aquella iglesia. Y yo dije, y por eso es lo delicado a veces, ¿verdad? Y eso, hermano, sí, porque me dijo el siervo que ese piano que toqué era el piano que Dios tenía para mí. Le profetizó que ya lo quería el Señor. Porque a veces carecemos de conocimiento de la palabra. Entonces este Dios es desordenado, dije yo, ¿verdad? Porque o es él o somos nosotros los desordenados. Pero aquel le dijo, no, este piano es suyo. Y que le dijo aquí, y como aquel le fascinaba el piano, ¿verdad? Se fue. Hay bendiciones que no las vamos a ver por nuestras acciones. Comenzó con un hombre, se hizo un grupo, de ahí pasó a todo el pueblo. A la final, 14,700 personas murieron. Y iban a morir todos por este espíritu de rebeldía. Tenemos que tener cuidado, tenemos que guardar nuestros corazones. Vamos a ir descendiendo. Tenemos una cita de 1 Samuel, ¿verdad? Ya lo leímos anteriormente. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo. Aquí es cuando, bueno, vamos a leerlo, me sigue. Estamos en el folleto, página 73. Le dice Jehová, y Jehová le dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dicen, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Dijeron los israelitas, mira, Samuel, a nosotros cuando salimos a la batalla, allá anda el rey de las otras naciones y nosotros no tenemos rey. Queremos rey, ponerlo rey. Porque tú ya eres viejo y tus hijos no andan tan parejos como eres tú. Así que ponerlo rey, agarraron la excusita ahí, ¿verdad? Y queremos uno que ande, que nos represente, porque las demás naciones tienen rey. Samuel se va a orar. Y Jehová le dice, no, oye lo que te dicen. No te están desechando a ti, me están desechando a mí para que no sea rey. Porque Jehová les decía, vayan a la batalla, iban, ganaban. Les decía, espérense, váyanse por acá, hagan esto. Él lo gobernaba, pero ellos querían un hombre que lo representara.
Y ahí es donde nació el primer rey, Saúl, para el pueblo de Israel. Pero la palabra es esta. Le dice Jehová al siervo de Dios, no te han desechado a ti. Y ese es el peligro. No ofende usted a su líder, a su supervisor, a su pastor. La cosa es con Dios. No te han desechado a ti, les. Ponle rey. Me han desechado a mí, les dice el Señor, ¿verdad? Y luego tenemos la cita, porque como pecado de adivinación, dice 1 Samuel 15:23, es la rebelión. Oiga cómo lo compara. O sea, con el mismo infierno, con los mismos demonios, pues, ¿verdad? Y como ídolo e idolatría, la obstinación. ¿Cómo hay corazones obstinados que pierden bendiciones? Por cuanto tú desechaste la palabra, ahí le están hablando a Saúl, de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Oiga, te ha desechado. Esa palabra es como condenación, ¿verdad? Como dice Romanos y como dice Tito. Desechado por Dios, ¿verdad? Cuando la rebeldía invade nuestro corazón, como hijos de Dios, perdemos toda autoridad dada por Él. Y eso es lo que el enemigo busca. El enemigo no te puede tocar, no puede tocar tu familia, no puede venir y hacer lo que él quiera si no hay voluntad permisiva de Dios. Él lo sabe, el enemigo. Pero sabe que si te pones rebelde, abriste puerta. Se fue el respaldo, se fue el vallado. Hay que tener cuidado en esta parte. Cuando siendo rebeldes aún tenemos el atrevimiento de predicar la palabra de Dios, pues al hacerlo nos hemos añadido a nosotros mismos, nos hemos enaltecido a nosotros mismos y nos sentimos con derecho o en posición de corregir a todos, porque yo soy el pastor, yo soy el líder, yo soy el maestro, usted no es nada más que una vasita de barro. Eso es lo que somos. Si algo bueno hay, viene de parte de Dios. Amén. Y cualquier ministerio o don o talento que el Señor haya depositado en nosotros será consumido hasta ser extinguido. Eso es lo que Satanás busca. Por muy precioso que sea el don, el talento que hay en tu vida, listo para desarrollarse para la gloria de Dios, va a ser consumido si hay rebeldía. Es una manera de uno entregarle a Satanás lo que Dios le ha dado. Por eso el enemigo ataca mucho en esta área, porque sabe que va a estancar los ministerios. Cada hijo de Dios que anhele servirle y esté dispuesto a doblegar su corazón primeramente a las autoridades de Dios en su vida y luego a cada una de las autoridades establecidas por Dios en esta tierra, debe entender que el reino de las tinieblas, oído a esto, que vamos ya terminando, que el reino de las tinieblas, con quien tenemos una batalla constante, únicamente se sujetará a su autoridad cuando él o ella se encuentren en una total sujeción a las autoridades que Dios ha designado para guiarles e instruirles. Cualquier predicador, cantante, no importa el área donde Dios le haya llevado, Satanás sabe cómo trabaja el campo espiritual. Él lo conoce mejor que nosotros. Si tú te sujetas a Dios y a las autoridades, Satanás sabe que él se tiene que sujetar. Así funciona esto. Satanás sabe que si tú y yo no nos sujetamos a Dios ni a las autoridades, Satanás se ríe viéndonos predicar. Satanás se ríe viéndonos gritar. Porque él sabe que no hay autoridad. Porque no hay respaldo de Dios. Satanás lo sabe. Entonces, si queremos que Dios nos respalde, si queremos que esa autoridad de Dios fluya en nosotros, para poder poner en alto el reino del Señor, necesitamos ser obedientes. Necesitamos guardar nuestro corazón de criticar o de juzgar a las autoridades que Dios ha establecido o de desobedecerlas. El campo espiritual solo se sujetará a aquel que esté sujeto a Dios y a las autoridades. Satanás lo sabe muy bien. Y esto tiene que llevárselo en su corazón usted también en esta preciosa hora. Cuando él o ella se encuentran en una total sujeción a las autoridades que Dios ha designado para guiarles, entonces Satanás sabe que se tiene que sujetar porque hay autoridad y respaldo de Dios. Todo líder activo en el ministerio de la predicación no se sentirá obligado a cumplir con el principio de sujeción a las autoridades, pues la obediencia será una parte natural en su vida. Es que no necesita esfuerzo cuando tiene a Cristo en su corazón, hermano. Si le está costando sujetarse a sus líderes que Dios ha establecido, hay un problema.
ahí hay un problema y grande y hay que solucionarlo en el nombre del Señor, ¿verdad? Porque no es que voy a ver cómo hago, no lo trago este líder, pero no, ahí hay un problema. Ahora, si usted sabe algo, lo que usted tiene que hacer es orar por ella. Bendícelo, Señor, ilumínalo, Señor. ¿Verdad? Pero tengamos cuidado con esto, porque ahora el que tiene a Cristo en su corazón, hermano, esto es natural. No les carga, no les molestia, porque entiende que de esa manera está en autoridad delante de Dios. Y si hay algo que necesitamos en este mundo lleno de tinieblas, es la autoridad y el respaldo de Dios. Amén. Cuando el líder experimenta un encuentro verdadero con Jesucristo de manera personal y con su autoridad, este será alguien manso y humilde. No menso, manso y humilde. Si los demás piensan lo contrario, no se preocupe, pero usted sea manso y humilde. Además de encontrar verdadero descanso para su alma. Es que no les carga ni le preocupa, hermano. Se va a su casa y tranquilo, dice qué bonita estuvo la célula. Pero el rebelde dice, otra vez lo mismo, preso. Y no viste, ya. Mire. Y el enemigo dice, yes. Y en la madrugada estamos, Señor, mira, ¿y cuándo me vas a contestar? Y el Señor te dice hoy, cuando cambies esa actitud. Ese es el Padre amoroso que nosotros tenemos. Un Padre que nos aconseja, ¿verdad? Y este último punto tenemos la base bíblica. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo, dice el Señor, sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cuando somos mansos y humildes de corazón, mire el resultado, hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que la obediencia te trae paz, tranquilidad. Cada día es una bendición. ¡Wow! ¡Qué día precioso! ¡Aleluya! Dice. ¿Verdad? Porque tiene paz en su corazón. Algo tan valioso y tan escaso en estos tiempos, Dios nos lo ofrece. Si nosotros somos obedientes, ¿verdad? Y dice 2 Corintios 5:17, versículo muy conocido, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Si antes nos gustaba criticar, reclamarle al jefe en el trabajo, no, aquí como cristianos somos una nueva criatura ya, en Cristo Jesús. Amén. Tenemos un minuto para preguntas. Si hay preguntas, hermanos, antes que oremos para despedirnos, ya pasó el minuto. ¿Preguntas con respecto al tema? Pues dice mi esposa, pues es que si usted enseñara hubieran preguntas, pero usted predica y después que la gente no quiere preguntar. Tu luz está resplandeciendo sobre los rostros, cambiando su expresión. Has destinado este tiempo para salvación, para volvernos a tu justicia. Has destinado